Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Feliz mañana de sábado. Soy Gabriel de las Casas y junto al profesor Gustavo Yepes y Juan Manuel Durán, aquí estamos en Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hoy la niñez, la juventud, los adolescentes, como ese gran driver, como ese gran motor que puede mover la sostenibilidad en el mundo. Profe Gustavo Yepes, muy buenos días. Sí, buenos días, Gabriel. Sí, creo que este es un programa muy importante porque la niñez y la juventud son un público, un segmento de la población que es crucial, que es necesario para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Su manera de pensar, que no están centrados en las viejas ideas, nos pueden ayudar con creatividad e innovación a construir soluciones para un futuro mucho más sostenible. Miren algunas cifras. La juventud representa cerca del 30% de la población mundial. Más de la mitad de la población mundial tienen menos de 30 años. Y hay 2.000 millones de jóvenes que están entre los 15 y los 24 años. De alguna manera que para poder enfrentar esta situación de la sostenibilidad hacia el futuro vamos a tener que contar con estas generaciones porque ya sabemos que los cambios culturales requieren mucho tiempo y es importante entonces comenzar a asegurar que nuestros jóvenes y que nuestros niños tengan una nueva manera de pensar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada vez más la población mundial se está reduciendo y que adicionalmente los niños y los jóvenes son mucho más vulnerables para los efectos del cambio climático, la pobreza y la desigualdad. Además que este efecto tiene un impacto también negativo entre la economía, la salud, la educación y el desarrollo social, así que hay que cuidarlo mucho. Así que yo creo que aquí hay unas recomendaciones importantes. Tenemos que comenzar a garantizar la educación para nuestros niños, que tengan acceso cada vez más a tener una mejor educación, a promover su salud y su bienestar, y a fomentar la participación para que también tengan voz, para que nos digan sus ideas y a proteger también sus derechos. Así que si aprovechamos la juventud, podríamos entonces tener un mejor futuro para nuestro planeta. Y precisamente de eso se trata Caracol Sostenible, de llevar las herramientas, de conectar a la gente para tener un mejor planeta con una juventud que sea activa, que desde ya tenga esas capacidades, esas cualidades para hacer un poco más sostenible nuestro mundo. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, es una alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Cuando uno busca en Google, en cualquier buscador, Francisco Vera, quizás el primer resultado lo lleva a uno a la página de UNICEF y uno dice que un resultado de un nombre lo lleve a una página de UNICEF y se da cuenta de que es un joven, un adolescente, un muchacho activista y el primer defensor del medio ambiente y la acción climática para América Latina y el Caribe, el primer colombiano, y está con nosotros en Caracol Sostenible. Francisco, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio, un gusto compartirlo hablando el día de hoy de sostenibilidad. Venga, ¿quién es Francisco Vera? Bueno, pues Francisco Vera soy yo, tengo 14 años, soy colombiano, básicamente soy activista climático y en defensa de la vida. Fundé un movimiento llamado Guardianes por la Vida hace unos 5 años ya, con 7 compañeros míos y hoy somos 7 multiplicado por 100, 700 niños en todo el país trabajando por la educación ambiental, por la acción climática, proponiendo de nuestro rol como niños, como jóvenes, como adolescentes, pues que se nos incluya, que se nos tome en cuenta, que seamos parte de la sostenibilidad también y de todos los progresos y avances que estamos haciendo como sociedad. Venga, nos devolvemos 5 años, si tiene 14, entonces eran 9 años cuando arrancó con esto. ¿De dónde le nace? ¿Quién le inculca? ¿Son los padres? ¿Son los abuelos? ¿Vio una película? ¿Qué fue lo que lo movió a un muchacho de 9 años? Uno quería era jugar fútbol y montar bicicleta a los 9 años, no estaba pensando en más cosas como este ejemplo de este Francisco Vera. ¿Qué fue lo que te movió, Fran?
Pues bien, fueron varias cosas. Yo creo que primero mi país, porque pues yo soy orgullosamente, como lo decía al principio, colombiano, es decir, mi país, y con ello me refiero a lo que implica Colombia. Colombia implica que es el segundo país más biodiverso de toda la tierra y crecí rodeado de esa biodiversidad en un pueblo que se llama Villeta desde los 2 años, Ok. cerca a Bogotá, unos 90 kilómetros de Bogotá. Por una parte de eso, yo creo que el hecho de rodearse de naturaleza, de aprender a conocerla, eso es clave en general para toda la niñez. Que los niños se acerquen a la naturaleza, la conozcan, la entiendan y en ese sentido la protejan, porque no podemos ni defender ni cuidar algo que ni siquiera conocemos. Pero también luego creo que hubo una coyuntura puntualmente en 2019 que también me impactó bastante, que no sucedía puntualmente en mi pueblo, sino pues en todo el mundo y que está sucediendo, de hecho, que es el cambio climático, ¿no? En aquel año vimos unos incendios muy terribles en la Amazonía por una parte, pero también a final de año vimos otros incendios causados por el fenómeno de la Niña en Australia, o sea, varios fenómenos que estaban conectados por eso que conocemos como cambio climático y una respuesta a esos fenómenos. Esa respuesta es el activismo. El activismo es una herramienta que tienen los ciudadanos, la gente, para movilizarse, para hacer incidencia, para comunicar, para hacer cambios y transformaciones frente a una situación de injusticia. Yo tomé conciencia, claro, a partir de todo ello y formé Guardianes por la Vida. Vi precisamente como muchos otros niños y jóvenes estaban actuando y también quise ser parte de esa ola de cambio. Francisco, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca precisamente de los logros de ese movimiento Guardianes por la Vida? ¿Qué has conseguido y cómo has ido vinculando a cada vez más jóvenes? Bien, pues en Guardianes por la Vida, como lo decía antes, creo que un gran logro es la educación ambiental. Tenemos diversos proyectos trabajando, por ejemplo, con escuelas, también digamos proyectos más de educación popular, no necesariamente en un aula, porque la educación, por supuesto, trasciende de las cuatro paredes de cualquier salón de clase, en donde involucramos, por ejemplo, a los niños por medio de siembra de árboles. El año pasado, por ejemplo, sembramos más de 1.200 árboles, muchos de ellos en conmemoración del 75 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También nos hemos movilizado desde el principio, desde hace 5 años, en contra, por ejemplo, del testo animal, y de hecho en Colombia el Senado, el Congreso aprobó una ley que prohibía el testo animal y que ya está en vigencia. También nos hemos movilizado por el Acuerdo de Escazú, que es un tratado regional que busca proteger a los defensores ambientales, y fuimos parte de las organizaciones que asimismo también apoyamos e impulsamos la declaración de la emergencia climática en Bogotá. Y por ejemplo también actualmente, un poquito acercándonos más al presente, nos hemos movilizado por la cuestión de Gorgona, de la construcción de la ampliación de una base militar en Gorgona, lo cual es sumamente grave y preocupante. Así que por una parte tenemos acciones directas en el territorio, sembrando árboles, manifestándonos, haciendo educación, y también esa parte de incidencia política. También de hecho tenemos una declaración, un manifiesto con 4 principales propuestas que hemos movilizado con gobiernos de más de 13 países del mundo, con el presidente de Colombia, el presidente de Austria, el presidente del Consejo Europeo, con ministros también como la de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, o la de Juventud de Emiratos Árabes Unidos. Es decir, estamos uniéndonos y organizándonos como juventud y como niñez, sobre todo, para que desde las políticas y de los espacios de toma de decisiones realmente seamos tenidos en cuenta. Francisco, cuando uno es niño, uno sigue y de pronto está mirando mucho el tema de los superhéroes, y Francisco Vera se convierte como en un superhéroe del medio ambiente y se convierte en la motivación para otros niños. ¿Cómo desde su trabajo ha podido ver ese interés de los niños, de los demás jóvenes, en el tema del cuidado del medio ambiente y de la sostenibilidad del planeta? Bien, pues muchas gracias por eso que dices. La verdad lo he visto sobre todo como un interés genuino, básicamente. O sea, yo creo que, claro, es muy importante inculcar en los niños el cuidado de la naturaleza y demás, pero yo creo que ellos mismos, por su propia cuenta, se acercan a la naturaleza, ¿sí? Yo creo que hay una frase que lo resume muy bien de una organización ambiental en Brasil que dice, más naturaleza para los niños y más niños en la naturaleza, básicamente, ¿sí? O sea, yo creo que cuando nos acercamos a la naturaleza nos inspira, no solamente como niños, sino en la sociedad. Vemos, nos tomamos inspiración
en la naturaleza para construir nuestros edificios, para planificar nuestras ciudades, para muchísimas otras cosas. Es decir, creo que los niños tienen ese interés genuino, pero que sin embargo también es importante, por ejemplo, fomentar desde la educación que se acerquen a la naturaleza y que la cuiden sobre todo, ¿no? Y también abrir las puertas, darles las plataformas, abrir los espacios para ellos para que se puedan expresar. Creo que nos hace falta eso, escuchar a los niños, porque en el fondo son mucho más sabios de hecho de lo que creemos. De hecho, Sócrates decía que los niños son los mejores filósofos precisamente. Francisco, nosotros hablamos aquí de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aquí en Caracol Sostenible. Cuando bueno, usted ya no es un niño, usted ya es un adolescente, tiene 14 años y además habla mejor que muchos adultos, por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa a usted más? O sea, sé que el espectro es muy amplio, es muy grande las preocupaciones que tenemos sobre el medio ambiente, sobre lo social, sobre lo económico, sobre el consumismo en el mundo. Pero una persona como usted, ¿qué es lo que más le preocupa? Usted todos los días se levanta y dice, hoy voy a seguir peleando en esta causa, pero tengo que escoger pequeñas causas que son gigantes, pero digo pequeñas frente a lo gigante de todo lo que tenemos que hacer por el planeta. ¿Cómo nos centramos en esto? ¿Qué le preocupa a Francisco? Pues a mí la verdad es que últimamente me ha preocupado muy personalmente la violencia, los niveles de violencia que estamos viendo en todo el mundo y violencia que se manifiesta de todas las formas, ¿no? Porque, o sea, tenemos una serie de problemas que son urgentes y asimismo prioritarios. El clima es uno, la salud es otro, ahora vemos un rebrote de dengue en muchos países de la región, también, por ejemplo, la democracia es otro, sí, o sea, varios retos que asumimos como humanidad, como conjunto. Sin embargo, hay una serie como de cosas, de otros retos asimismo, que retrasan esos retos que son aún más importantes. Es decir, la violencia y las guerras creo que son uno de ellos. Es decir, la amenaza real ahora mismo no son las guerras como tal, es el cambio climático. Sin embargo, las guerras y la falta de diálogo creo que nos retrasan el hecho de avanzar por el cambio climático y por los problemas que amenazan nuestra propia existencia, como el hambre, la pobreza, el desarrollo económico. Así que a mí me preocupa sobre todo eso, la violencia que es intensificada también de hecho por el cambio climático, que es intensificada por el hambre y violencia que se transmite, como lo decía al principio, de todas las formas, desde las redes sociales hasta el día a día, en la guerra, ¿no? Como esa división, digamos, esa fragmentación y polarización que hay en la sociedad. O sea, si tú no estás conmigo, estás en contra mío. Y eso me parece muy grave. Oiga, profe Gustavo Yepes, usted que es catedrático en su cátedra en la Universidad Externada de Colombia, creo que le deja aquí una muy buena lección para compartir con sus alumnos. Que un activista, a un muchacho, Francisco Vera, de 14 años, cuando uno le pregunta y cuando uno dice, este va a decir, hombre, el cambio climático sigue subiendo los grados. No, la violencia, la democracia. Estos son, como dice él, retrasadores de lo que tenemos que hacer por el cambio climático. Interesantísimo esto. Claro que sí, se nota de alguna manera una importante formación al respecto. Pero Francisco, cuando yo pues oí por primera vez tu nombre, inmediatamente me fui a activistas también muy jóvenes como la chica esta Greta Thunberg. Me gustaría saber qué opinas al respecto, porque cada vez más se está viendo que salen todos los días jóvenes y más jóvenes, incluso así de pequeños, de tan corta edad, a preocuparse y a mostrar su preocupación en todo el mundo al respecto. Me acuerdo de Sever Suzuki, que le dieron la posibilidad de hablar ante las Naciones Unidas en la Cumbre de la Tierra en el 82. ¿Qué opinas de eso y por qué crees que está floreciendo tanto estos nuevos activismos? Pues la verdad me viene una muy buena opinión porque me da esperanza, ¿no? Yo creo que es algo muy bueno ver que los jóvenes estén tomando la delantera y creo que es un fenómeno que sucede porque simplemente tenemos la urgencia, ¿no? Es decir, tenemos el cambio climático a la vuelta de la esquina. Hoy en día en nuestra región la edad de los presidentes de Latinoamérica y el Caribe ronda alrededor de los 60 años. En nuestro país tenemos un presidente, digamos, un poco mayor, en México hay uno, en Brasil también hay otro, en Estados Unidos, en todo el mundo vemos pues personas que están tomando decisiones sobre el futuro sin la gente que va a sufrir el futuro, que son los jóvenes. Entonces me parece sumamente esperanzador eso, y de hecho quiero aprovechar para invitar a todos aquellos jóvenes, no jóvenes, también gente que ya ha vivido, ¿no? Y que tiene esa sabiduría a actuar. No importa la edad y no importa tampoco en donde estemos, podemos todos aportar a hacer un cambio como lo hizo Greta, como lo ha hecho
mucha gente en nuestra región que nos llena de orgullo además. El caso puntual de Greta, ¿qué opino sobre ella? Pues me parece una activista muy valiente también, pero también a veces difiero con ella de ciertos, digamos, de ciertas maneras en la que en la que se comunica, perdón, la cuestión climática, como por ejemplo un poco hablar de ese catastrofismo, ¿no? O sea, la situación climática es una situación muy seria y hay una frase muy buena que lo resume, o sea, el sol no se puede tapar con un dedo, pero a pesar de que debemos asumir esa realidad y decir esa realidad está aquí presente, comunicarla, insistir en ella, también creo que debemos darle un toque de coesperanza, que es el concepto que yo escribí en mi libro, que es Preguntarle a Francisco qué es el cambio climático, y que busca animar a la gente. Cada uno realmente puede hacer algo, porque si nos quedamos solamente en la parte mala que debemos asumir y que no podemos ignorar, o sea, yo no estoy diciendo que ignoremos la realidad es la que es. Y es que estamos en una situación de catástrofe, de guerra, de cambio climático, pero la gente necesita esperanza, necesita ecoesperanza. Cuando alguien está en una depresión, lo que le recomienda un médico es salir a correr, salir a hacer algo, ¿no? Hacer un deporte. Pues lo mismo, nuestra sociedad es una sociedad que le falta ecoesperanza y que está perdiendo cada vez más esperanza con las noticias que recibimos día a día. Entonces, por eso los invito a fomentar la ecoesperanza, que es una ecoesperanza pero basada en la acción, basada en la acción. Cuando nosotros actuamos, nos motivamos aún más, nos da más ecoesperanza. En estos momentos de polarización, y como bien decía Francisco Vera, que es este joven de 14 años, desde los 9 años está con su fundación del movimiento Guardianes, que es por la vida, una plataforma de niños y niñas que a la fecha pues tiene más de 700 miembros. Quería preguntarles precisamente sobre el respeto de las opiniones en un mundo polarizado, en un mundo de redes sociales, en un mundo de ataques, en un mundo en donde hasta un joven o un niño como usted quieren encasillarlo a veces en partidos políticos. ¿Cómo se vive eso, Francisco? ¿Qué te ha pasado y cómo lo has sentido? Pues me han pasado muchas cosas en realidad en relación a eso, porque pues para mí la crítica es una cosa muy importante. De hecho, siendo autocrítico a veces en términos de esa crítica que constructiva no la recibo bien, siendo autocrítico. Ajá. Pero una cosa es la crítica constructiva y desde el respeto, y otras son por otra parte, los insultos, las amenazas, ¿no? Una manera de expresar las cosas que no es la correcta, no es la indicada. A eso iba, perdóname que te Sí. interrumpa, porque es que alguna vez oí que hasta te habían amenazado. Sí, bueno, yo tuve que salir de Colombia, tuve que dejar Colombia precisamente por esas amenazas, y es una situación que no es aislada, o sea, no es solamente que me pasa a mí, sino que es por el contrario generalizada, lamentablemente, y sobre todo en nuestro país, que es el más peligroso para ser líder ambiental. Pero a lo que iba es sobre todo que el medio ambiente no tiene color, el medio ambiente de hecho es de todos los colores, ¿no? Si nos fijamos en la naturaleza, hay literalmente todos los colores. Es una cuestión de democracia, es decir, a todos les incumbe y pueden haber matices, la gente puede pensar diferente, pero digamos, yo siempre digo, vivimos sobre la misma tierra y estamos bajo el mismo cielo. Así que o actuamos colectivamente o separadamente, que será menos efectivo y que en el fondo nos afectará más. Y yo creo que es una reflexión sobre todo sobre el respeto. De la divergencia, ¿sí? de las diversas opiniones. Divergencia es un concepto bien interesante porque es como un punto y a partir de ese punto hay como digamos varias energías, ¿no? Lo está viendo en comparación por ejemplo a las leyes de Maxwell, una divergencia, un punto a partir del cual se esparcen digamos diversas energías hacia diversos lugares, ¿sí? Con diferentes direcciones. Entonces, utilizando esa metáfora de divergencia, de la divergencia a la convergencia, desde el respeto, ¿sí? Es decir, puede que seamos diferentes, pero debemos respetarnos básicamente. Y yo creo que incluso hago énfasis en ese respeto porque hay unos que hablan de la tolerancia. A mí me parece que tolerar es un poquito como soportar, ¿sí? No es literalmente lo mismo, pero me parece mejor hablar del respeto y de la convivencia en el marco de la diferencia. Bueno, Gabriel, pero oyendo todas estas respuestas tan serias y tan maduras de Francisco, a mí se me llama mucho la atención cómo es Francisco en su vida diaria. Es un niño joven de 14 años, qué estudia, cómo se divierte,
porque no sé, parece que tuviera un trabajo muy serio, más serio que el mío incluso. Sí, aquí nos tiene aterrados siempre, Francisco. Y yo creo que siempre en todas las entrevistas y cada vez que hablas despiertas eso. Pues bien, muchas gracias. La verdad, a mí voy al colegio normal por una parte, o sea, voy presencialmente a mis clases. Me gusta también, digamos, como hobby tomar fotografías. De hecho, en Instagram tengo una cuenta, digamos, principal en la que hablo mucho del medio ambiente y demás, pero luego tengo otra secundaria en donde subo mis fotografías. Me gusta mucho nadar, ¿Cuáles son las también cuentas? Buceo. ¿Cómo? Perdón. ¿Cuáles son las cuentas, Francisco? Las cuentas, pues bien, una es Francisco Activista y la otra se llama Fotografías de Francisco. No es muy creativo, pero igual funciona. Y bueno, y luego también me gusta jugar fútbol, o sea, obviamente también, digamos, hago lo que un niño suele hacer, ¿no? Quedo con mis amigos, a veces hasta hago bromas telefónicas, llamadas telefónicas, bromeando. Así que eso es una cosa que normalmente hago, eso es la vida que tengo, básicamente. Esta Leo pregunta es muy bastante importante. también. Qué pena que lo interrumpa. ¿Usted de qué equipo es hincha, Francisco? ¿Yo de qué equipo soy hincha? ¿Pero en dónde? Porque, por ejemplo, yo actualmente vivo... No empiece a sacar el cuerpo, hermano. No, venga, a ver, pues, seamos serios. No, a ver. Francisco es muy político, estoy viendo. Sí, ya me di cuenta que este tipo va a ser presidente, porque este ya empezó aquí. No, en Colombia. En Colombia, pues yo soy de Millonarios. Listo, ya salimos de ese rollo. Ahora sí en el mundo, ahora sí, ¿qué más le gusta en el mundo? ¿A quién sigue? Pues, por ejemplo, como anécdota, yo vivo actualmente en Barcelona y en España, por supuesto, hay dos principales equipos de fútbol, ¿no? El Barça o el Madrid. Y cuando me preguntan si soy del Barça o del Madrid, yo lo que suelo responder es que no soy de ninguno de los dos, yo soy del Sporting de Gijón. Siempre me salgo por ahí, del Sporting de Gijón. Es que Gijón es una ciudad en Cantabria muy bonita y el equipo de fútbol pues estará como en sexta división, pero igual es que es muy bueno. Pues muy político, muy político. Pero no, en realidad, aquí por ejemplo, soy más del Barça y Barcelona como ciudad me gusta más. Venga, cuando usted está viviendo en España y empieza a comparar los problemas que tenemos en Colombia sobre cuidado del medio ambiente, ¿qué nos une sobre problemas? O sea, tristemente o que no, ¿qué se respira ya diferente frente a enfrentar el medio ambiente y aquí en Colombia no, o al contrario? Yo creo que hay una gran brecha muy desigual entre los problemas que hay en España y en Colombia. Por ejemplo, pues bueno, en general, en las sociedades, como la sociedad de la Unión Europea en general, poniéndola en comparación a Latinoamérica y el Caribe, por supuesto, pues hablamos de países desarrollados, hablamos de países que, digamos, ya pasaron unos periodos que nosotros hasta ahora estamos pasando en la historia, ¿no? Y eso también se ve reflejado, por supuesto, en el medio ambiente. Pero, por ejemplo, una comparación que haría es la biodiversidad, ¿no? Nuestro país, lo decía antes, es el segundo más biodiverso del mundo y tenemos acceso a la selva más grande, tropical más grande de la Tierra, que es el Amazonas. Ahí como punto de comparación diría que el Amazonas tiene un nivel de vulnerabilidad muy alto por todas las acciones humanas, la deforestación, el cambio climático, y asimismo España tiene acceso pues al Mediterráneo, ¿no? La costa mediterránea está sumamente afectada por el cambio climático, está siendo sumamente afectada por el cambio climático, es decir, es la segunda región de la Tierra más vulnerable al cambio climático. Más de 500 millones de personas que viven alrededor de la cuenca mediterránea y que están sufriendo, digamos, los impactos del cambio climático con fenómenos meteorológicos extremos. Entonces, pongo esa comparación en términos de que tenemos unos ecosistemas muy valiosos, pero a su vez muy vulnerables. Y por otra parte, también comparándolo no de otra manera, pues hay mucho más avance y progreso, por ejemplo, en la transición energética. El otro día leí que España cumplió un día entero, dependiendo toda la energía del país, de energías renovables. Eso, por supuesto, en Colombia hay un gran camino brecha, ya progresado, ya avanzado, pero hay mucho por hacer aún. Sí. Francisco, busquemos soluciones y hagámoslo desde los más pequeños, desde los que tienen 9 años, como cuando inició todo este proceso de Francisco Vera. Y también, pues, enseñémosle a los niños que nos están escuchando qué pueden hacer desde esa temprana edad. ¿Cómo podemos ayudar al planeta desde que somos niños? ¿Cuáles son esos consejos que envía Francisco Vera?
Sí, pues consejos puntuales, claro, reducir el plástico es una acción muy importante. El plástico ahora que se encuentra por todas partes, sobre todo el plástico de un solo uso. También, por ejemplo, a la hora de movilizarnos, de movernos, quiero decir, utilizar transporte público, ir en bicicleta, siempre que podamos, ¿no? Una cosa que es muy importante y que creo que a veces no se tiene mucho en cuenta a la hora de hablar del medio ambiente. Claramente todos hemos escuchado de las 3 R's, de reciclar y demás, de cerrar la llave, pero otra cosa son, por ejemplo, las huertas, sembrar lo que comemos, ¿no? Eso es muy importante, o consumir local, tratar de comprarle al productor local, al campesino, si podemos, eso es muy importante porque también es una manera de apoyar a nuestro campo colombiano. No desperdiciar alimentos también es una cosa muy importante porque los alimentos en sí, por ejemplo, requieren muchísima agua, entonces cuando los tiramos, cuando no nos comemos todo, estamos tirando litros y litros de agua, sobre todo, por ejemplo, la carne. 1 kilogramo de carne necesita más de 15.000 litros de agua y así con 1 kilogramo de arroz, 1 litro de leche, entre otros productos. Entonces, esas son algunas cosas que uno diría, pues, que tiene que ver desperdiciar los alimentos con el cambio climático, pero sí tienen que ver y con el agua puntualmente. También, por ejemplo, otra acción pues es el activismo, o sea, en el fondo creo que eso es una acción individual que en realidad no solamente es individual, sino que pasa a lo colectivo. El activismo lo puedo hacer yo movilizándome por una ley, por una situación de mi barrio, de mi comunidad, de mi municipio, pero luego es importante hacerlo en grupo y no quedarse en el individuo. Sembrar un árbol, eso es muy importante, y no solamente sembrarlo, sino dedicarse a cuidarlo y a verlo crecer hasta que dé frutos, porque no solamente es el hecho de sembrar, como lo decía antes, sembramos 1.200 árboles, sino que nos hemos dedicado en todo este tiempo a cuidarlos y asegurarnos de que crezcan bien. Francisco, frente a lo que estás mencionando, me parece muy interesante y asociándolo con el concepto de la ecoesperanza, muchas personas pues tienen una visión bastante pesimista respecto del futuro, dentro de las que me incluyo. Y muchas veces las personas creen que cada acción que realicen, digamos que por pequeña que sea, mencionan que es importante, pero sin embargo vemos cómo frente a esa pequeña acción individual que hace cada persona y que le motivan a que ahorre y que deje de gastar cosas, vemos cómo instituciones importantes en el mundo generan impactos significativos, o una persona millonaria cómo gasta lo que gastarían miles de personas nada más en un avión. ¿Cómo ve esas prácticas, digamos, tan enormes que generan unos poquitos instituciones o personas frente a ese concepto de la ecoesperanza? Pues es una situación que demuestra y refleja la desigualdad que hay en nuestro mundo, ¿no? O sea, cómo es posible pues que precisamente no solamente en términos climáticos, sino por ejemplo la cantidad de personas que tienen, cuánto dinero tienen y cuánta tierra tienen. Por ejemplo, en nuestro país, un muy bajo porcentaje de la población colombiana tiene acceso a más del 50% de las tierras de Colombia. Es decir, eso es desproporcional y sumamente desigual. Y en términos ambientales también, de hecho, hay un concepto que se llama justicia climática y que, digamos, es aplicado sobre todo a los países, porque los países que más contaminan, que más emiten gases de efecto invernadero y demás, no son los más afectados. Es decir, por eso mismo no tienen la urgencia, no toman suficiente acción porque no están viendo las consecuencias de sus actos. Pero por el contrario, los que menos contaminan sí lo están haciendo. De hecho, hay un estudio que hace UNICEF que se llama el Índice de Riesgo de Infantil Global Climático, que estudia pues qué tan vulnerables son los niños, y de hecho los niños son el grupo poblacional más vulnerable de todos. Sin embargo, tan solo el 2,4% de los fondos multilaterales de cambio climático, del financiamiento que es dirigido al cambio climático, tiene en cuenta a los niños. Entonces eso también es desigual y hay que llamar la atención sobre eso. Una pregunta final frente a ese activismo que destroza. Hemos visto en los últimos años, par de años, gente con unas latas de sopa de tomate tirándoselas a las pinturas, destruyendo obras de arte, destruyendo estatuas. ¿Qué has visto de esto, Francisco? ¿Y qué opinas de eso? Sí, pues es una cosa que efectivamente es cada vez más común y que la verdad no me parece la mejor manera de movilizarse. Creo que tenemos muchas otras herramientas que utilizamos, ¿no? Digamos, me parece una manera contraproducente porque en el fondo eso a la gente, a la población civil, pues lo indigna, ¿no? No la hace simpatizar con la causa
climática, y lo mismo sucede con otro tipo de manifestaciones que no solamente tienen que ver con el arte. Entiendo el concepto, o sea, entiendo la frustración porque está claro que una obra de arte no vale lo mismo que un bosque, que un árbol y demás, ¿no? O sea, la vida tiene un valor invaluable y creo que la hemos menospreciado bastante, la hemos desdeñado bastante y la vida no la estamos valorando lo suficiente. Pero de nuevo reitero, a pesar de que entiendo, porque también soy activista precisamente y busco lo mismo que muchas de esas personas busco, pues hay medios diferentes para conseguirlo. Pues es Francisco Vera, este gran muchacho que nos ha dado grandes lecciones el día de hoy aquí en Caracol Sostenible y a quien, pues vamos a seguir teniendo porque creo que es una gran voz que nos puede llevar a ese cambio que tenemos que hacer todos en algún momento de nuestras vidas si no nos hemos dado cuenta de lo que está pasando con el planeta. Francisco, un abrazo desde Colombia, un abrazo allá en España y mil gracias por todo lo que inspiras, por todo lo que haces por el planeta y por ser esa voz de un colombiano más en el mundo haciendo acciones importantes. Un abrazo, Francisco. Un abrazo, muchísimas gracias y seguimos adelante con Ecoesperanza. Que vaya muy bien. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible en Caracol Radio. Corfi Colombiana es la corporación financiera más grande de Colombia, pero además de esto ha recibido unos grandes reconocimientos en el mundo en sostenibilidad y no es la primera vez. Paula Durán es su vicepresidenta de Estrategia y Sostenibilidad. Paula, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Hola Gabriel, muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues lo primero es que es satisfactorio encontrar cómo más y más compañías en Colombia están comprometidas con la sostenibilidad. No importa el sitio en donde están, si es en la construcción, si es en el sector financiero, en este caso como Corfi Colombiana. ¿Cuáles esos reconocimientos que están teniendo ustedes a nivel mundial y cuál es la importancia de lo que tienen? Pues yo creo que definitivamente eso que mencionas es muy importante. Corfi Colombiana yo creo que es un reflejo del sector empresarial en el país. Nosotros tenemos inversiones en diferentes sectores de la industria y realmente lo que hemos visto es eso que tú estás mencionando y es que la sostenibilidad hoy en día el sector empresarial la está reconociendo como una fuente de valor para sus negocios. Nosotros así lo hemos reconocido, hace unos años ya venimos transitando en nuestra estrategia corporativa Corfi Colombiana Sostenible y gracias a esa estrategia pues hemos logrado consolidar todos nuestros esfuerzos e impactos en términos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y pues lo interesante acá es que no solamente nosotros somos quienes decimos que lo estamos haciendo bien, sino también hemos recibido reconocimientos muy importantes a nivel nacional e internacional en donde destacan las prácticas que ha llevado a cabo Corfi Colombiana en estos temas. Entonces, para darte un ejemplo, estamos por segundo año consecutivo en el Sustainability Yearbook de Standard & Poor's. Esto lo que hace es reconocer a Corfi Colombiana como una de las empresas líderes a nivel mundial en temas de sostenibilidad. Ocupamos hoy en día la posición 8 en el ranking mundial en nuestra industria. También hacemos parte del índice de sostenibilidad del Dow Jones, que también es una medición internacional en donde se miran todos los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo y se comparan con los mejores en el mundo. Hacemos parte además de los principios de inversión responsable. Corfi Colombiana es una empresa pues, que se dedica a las inversiones y lo que hacemos nosotros lo denominamos inversión consciente y con propósito y es precisamente en toda la gestión de nuestras inversiones y en todas las decisiones que tomamos alrededor de nuevas inversiones siempre involucrar este tipo de criterios e impactos. Los principios de inversión responsable hacen una calificación también de cómo estamos y pues estamos muy orgullosos de estar también dentro de los mejores en el mundo, así es que pues varios están reconociendo que el camino que ha recorrido Corfi Colombiana es un camino de buenas prácticas y en donde definitivamente lo que estamos logrando es mejorar la calidad de vida de las comunidades en donde hacemos presencia. Paula, quisiera conocer un poco más de cuáles son esos criterios para calificar algo como una inversión responsable. Mira, nosotros nos miran en tres criterios fundamentales. Uno es en temas de gobierno corporativo e impacto económico. Allí básicamente lo que se mira es cuáles son las prácticas de gobierno corporativo que está implementando una organización y cómo garantiza que la toma de decisiones que está haciendo la hace de manera transparente, responsable y ética. El otro tema que se mira es el impacto ambiental.
Y esto aquí lo que involucra es entender cuáles son esos impactos negativos que generan en el medio ambiente y también qué está haciendo para gestionarlos, cómo está reduciendo sus emisiones, si tiene planes de mitigación de esas emisiones, si se adapta también al cambio climático, qué metas se ha puesto, si son suficientemente ambiciosas. La nuestra, por ejemplo, es ser carbono neutrales antes del 2050. Y el tercer criterio son los temas sociales, en donde se mira el impacto que tiene una organización en términos de la generación de empleo. Nosotros hoy en día estamos generando alrededor de 26.000 empleos al año en Colombia, pero además también la calidad de ese empleo, y adicionalmente también cuál es el impacto que está teniendo en las comunidades en donde tiene presencia. Colombiana tiene presencia hoy en día en más de 345 municipios del país, y eso lo que nos permite es también elevar la calidad de vida de todas las personas que se están beneficiando de nuestros productos y servicios, pero también nos permite aprovechar sinergias entre nuestras empresas y propiciar y generar también oportunidades de crecimiento para esas comunidades en donde participamos. Es muy importante trabajar con empresas, con compañías, con proveedores y generar una cadena de valor. ¿Cómo funciona dentro de Corfi? Así es, para nosotros eso ha sido uno de los elementos centrales de la estrategia. Tenemos una red de más de 17.000 proveedores. Y la decisión que tomamos es que queríamos crecer con ellos, que queríamos apoyarlos en su crecimiento, y para eso hemos desarrollado diferentes iniciativas. Digamos, hay unas que se desarrollan a nivel de cada una de nuestras inversiones, pero hay otras que desarrollamos de forma transversal. Nos hemos acercado a ellos reconociéndoles también iniciativas y proyectos sostenibles. Tenemos un premio que se llama el Premio Corfi Sostenible, que presente lo que busca es reconocer ese tipo de proyectos y darles, digamos, un premio económico para que puedan escalar sus iniciativas. Tenemos también una academia que denominamos la Academia Creciendo Juntos, en donde ofrecemos programas de diferentes formatos. Hay programas presenciales, programas virtuales, mixtos, en fin, para fortalecer a nuestros proveedores en temas de gestión. Y lo que hemos visto es que definitivamente hay un gran beneficio en trabajar con ellos, no solo para ellos, sino para nosotros también. Les estamos abriendo una red. Cuando trabajan con una de las empresas de Corfi Colombiana, pues se abren, digamos, a un mercado mucho más amplio de empresas, porque al final del día pues tenemos más de 120 empresas en el país, y eso nos permite pues generar muchos más negocios para sus proveedores. Pero por el otro lado también para Corfi Colombiana se vuelve una fuente muy importante de beneficios, conocer la realidad de cada una de estas empresas, apoyarlos a ellos, y también, por supuesto, eso genera nuevas oportunidades de negocio para nosotros. Es muy importante precisamente, y a eso se dedica Caracol Sostenible, a mostrar esas cosas que no se ven. Por supuesto, Corfi Colombiana es una compañía que pertenece al Grupo Aval, pues es una compañía que tiene que ser rentable, que tiene que invertir en proyectos que vayan a ser rentables, que generen una rentabilidad, que es parte de ese core del negocio. ¿En dónde está esa milla extra en la que ustedes invierten precisamente para la sostenibilidad? Realmente nosotros lo hacemos en todo. Como te contaba, nuestra filosofía es invertir de manera consciente y con propósito. ¿Y por qué? Porque definitivamente hemos encontrado que la sostenibilidad nos permite ser más rentables. Nos permite ser más rentables porque nos permite mitigar riesgos, porque nos permite ahorrar también en el uso de los recursos para nuestras operaciones, nos permite también posicionarnos mejor en el mercado, y también nos genera nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Para nosotros por eso se ha vuelto un elemento tan central la sostenibilidad. No es un pilar dentro de nuestra estrategia corporativa, sino que al contrario, la estrategia corporativa se llama Corfi Colombiana Sostenible, y nuestro negocio, digamos, hace parte de uno de esos pilares. Entonces yo creo que esa visión lo que nos ha permitido es precisamente ir esa milla extra que tú estás mencionando en todos los sectores en los que participamos, y nos permite además siempre proyectarnos en las nuevas inversiones también, pues con esa misma óptica. Pues precisamente el cargo de Paula Verón es vicepresidente de Estrategia y Sostenibilidad, y es precisamente ahí en donde le dan importancia dentro de las compañías a la sostenibilidad. De eso hablamos aquí en Caracol Sostenible. Pues Paula, felicitaciones por estos reconocimientos que tienen. Qué bueno todo lo que nos has contado. Yo creo que tenemos que trabajar más juntos por contarle a la gente, por desarrollar proyectos que sean sostenibles. Así que bienvenida siempre a nuestro Caracol Sostenible. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias por permitirnos contarles un poco más sobre lo que estamos haciendo en Corfi Colombiana. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bien, seguimos en Caracol Sostenible, es nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Este programa lo oyen muchos emprendedores sociales interesados en convocatorias, como siempre, para lograr llevar más allá ese gran emprendimiento que tiene que ver con la sostenibilidad.
hay un concepto que siempre está ligado a la sostenibilidad y es el de Impacta. Juan Carlos Lozano es el CEO de Impactia. Juan Carlos, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás? Gabriel, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá con ustedes, muy contento también de ver cómo se han ido metiendo cada vez en nuevos temas, incluidos los temas de inversión de impacto, y pues muy contento de estar acá en el programa. Venga, ¿qué es Impactia para comenzar? Impactia es una plataforma que ya lleva 8 años en el mercado. Nosotros lo que hemos estado es conectando el ecosistema de impacto. Lo primero que creamos fue una plataforma que le ayudaba a emprendedores sociales a encontrar fuentes de financiación, y hemos encontrado más de 30.000 millones de dólares en esos 8 años ahí, poniéndole, digamos, al ecosistema un poco más fácil el saber dónde está el dinero. Y ya más recientemente hemos creado una segunda plataforma que lo que hace es que es un mercado de fondos de inversión de impacto. Entonces lo que estamos es ayudando a que los fondos sean más visibles para los emprendedores, y estamos conectando estos fondos también con inversionistas. Sobre eso iba a decir, ¿qué tanto encuentran ustedes que a veces hay una gran idea, hay un gran emprendimiento, pero se queda en la mitad porque se van quedando sin fondos? Y hablemos de una convocatoria precisamente para este tipo de gente, para impulsarlos a que sigan adelante. No, pues es tal cual, un poco gran parte de nuestro trabajo se ha venido dedicando a entender dónde es que el dinero se está trancando, por qué es que a los emprendedores no les está llegando el flujo de dinero, yo no sé si ustedes sabían de esta cifra, pero hay un billón de dólares en inversiones de impacto. Estos son datos de finales del 2022, y pues cada vez más sigue creciendo el número de inversionistas que quieren invertir en empresas que generan impacto, pero muchas veces a los emprendedores no les está llegando o el flujo o la información. Y es ahí donde nosotros hemos venido trabajando. Por un lado, poniéndole en un solo lugar fácil a los emprendedores la información para que puedan encontrar cuáles son las alternativas, los fondos que existen, pero más recientemente ayudándole a los fondos a llegar más lejos. No simplemente, mucho fondo se quedaba contento con simplemente publicar en su página web, y pues el que llega bien, y si no consideran que es que no hay suficientes emprendedores. La idea que estamos haciendo es cómo es que los fondos los llevamos hacia aquellos mejores emprendedores allá afuera. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita ya más recientemente con una oportunidad. Nosotros firmamos una alianza con Promotora Social México, que es una de las entidades que históricamente en México ha venido apoyando más al sector social. Ellos lanzaron Impact Ventures PSM, que es el fondo de inversión de impacto de esta entidad, y firmamos una alianza con el ánimo de lograr que una mayor cantidad de emprendedores no mexicanos puedan ser conocidos por ellos y considerados para inversión. ¿Cómo puede acercarse la gente y conocer más de esta convocatoria? ¿Qué hay que hacer? Porque veo que esto es hasta el próximo 30 de abril, estamos ya apenas. Sí, nosotros hemos abierto dentro de nuestra página web, que es www.inpactia.com. Ahí abren un usuario de manera gratuita y van a encontrar la primera de las convocatorias, de las oportunidades que está listada, es esta oportunidad de PSM Impact Ventures. Lo que tienen que hacer es darle clic a Impact Ventures, y una vez ingresen allí, lo que van a poder es conocer las condiciones, cuál es el tipo de empresas a las que están buscando invertir. Se los voy a resumir. Están buscando empresas que ya están no tan en etapa temprana, es decir, que ya están en una etapa más de crecimiento, que registran ventas anuales de más de $1 millón, por ejemplo. La segunda condición es que esté trabajando en el marco de un listado de países. Ahí está Colombia, por supuesto, pero hay otros países que están habilitados. La tercera condición es que tengan una intencionalidad de generación de impacto. ¿Qué quiere decir eso? Que el modelo de negocio que ha creado esta empresa no es que genera impacto, como decimos nosotros, por suerte, ¿sí? Sino que de verdad el modelo de negocio ha sido creado con un propósito de generación de impacto social o ambiental que es muy claro y que ellos pueden medir.
Juan Carlos, pues lo primero es que nuestro compromiso es que una vez tengan ustedes quiénes son los ganadores o en qué compañías van a decidir invertir ustedes desde Impact y desde Impact Ventures, queremos conocer esos proyectos para, por supuesto, lo que más necesitan siempre es difusión, siempre es darlos a conocer para hacerlos más grandes. No sé si estás de acuerdo que no solamente el dinero y lo que se logre, sino precisamente cómo generamos un entorno que se reúna alrededor de nuestro proyecto. Estoy completamente de acuerdo, acepto la invitación, pero además lo digo, creo que hay cualquier cantidad de emprendedores sociales allá afuera que necesitan inspirarse con las historias, que necesitan darse cuenta que sí se puede y que hay empresas que lo están logrando, porque ellos también lo van a poder lograr. Y de eso precisamente se trata Caracol Sostenible, de que veamos que el asunto de la sostenibilidad, eso no se queda en las grandes compañías, en las grandes empresas. Es nosotros como ciudadanos del mundo los que tenemos que sacar adelante nuestro granito de arena o un gran emprendimiento que puede ayudar al mundo. Pues es Juan Carlos Lozano, CEO de Impactia. De nuevo, ¿en dónde pueden obtener mayor información para que nos quede claro, Juan Carlos? Busquen entonces, por un lado, www.impactia.com. Abran su usuario y van a encontrar esta y muchas otras oportunidades. Y les invito también a que busquen en cualquier buscador Impact Ventures PSM. Bien, pues queda hecha la invitación y bienvenido siempre Juan Carlos Lozano, CEO de Impactia, a Caracol Sostenible. Muchísimas gracias, Gabriel, y estaremos en contacto. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe, no me diga que usted encontró algo absurdo en esto cuando estamos hablando de inclusión de niñez y de juventud en materia sostenible. ¿Qué tenemos ahí? Sí, Gabriel. Vamos a hablar también de un absurdo el día de hoy, que está asociado pues con el tema de la juventud, por supuesto, de la niñez, que tiene que ver con la educación, especialmente o más que todo la ambiental y el consumismo. Porque a pesar de que aumenta la educación ambiental y se ha convertido en un componente, digamos, básico en todos los planes escolares e incluso en las universidades, que los sensibiliza, los motiva a cuidar el medio ambiente, pues cada vez vemos cómo los niños, los jóvenes e incluso los adultos también estamos expuestos a mensajes contradictorios que fomentan pues un estilo de vida basado en consumir mucho, en el derroche, en una vida opulenta. Miren algunas cifras. Según la UNESCO, la educación ambiental ha ganado terreno en todo el mundo. Entre el 2010 y el 2020, la cantidad de programas de educación ambiental en escuelas primarias y secundarias aumentó en un 30%. Y sigue en aumento y lo más probable es que se vuelva obligatorio en un futuro cercano. Sin embargo, a pesar de que esto lo podemos ver como un avance, vemos que el consumo global de recursos naturales ha crecido en un 70% desde 1970 y por supuesto va a seguir creciendo. El Banco Mundial nos dice que la producción mundial de plástico ha aumentado más de 20 veces desde 1964 y podemos seguir hablando de cualquier otro recurso, aviones, vuelos y demás que seguimos utilizando. Una de las razones paradójicas es la continua exposición a la publicidad, al marketing que estamos viendo todo el tiempo, que casi siempre, desafortunadamente, pues promueven estilos de vida centrados en la adquisición constante, permanente de bienes materiales y por supuesto un consumo que es totalmente indiscriminado. Y para eso también tengo algunas cifras. La Universidad de California, encontró que los niños están expuestos a un promedio de entre 4.000 a 10.000 anuncios comerciales por año a través de todos los medios de comunicación, redes sociales, televisión y demás, y los cuales promueven que sigan comprando cosas con un mayor impacto ambiental. Muchos expertos creen que esta brecha entre la educación recibida en las aulas de clase y la influencia de los mensajes comerciales pueden generar problemas serios como confusión, disonancia cognitiva en los niños y en los jóvenes, generando pues mayores problemas de salud, digamos, como respuesta a esto. Yo creo entonces que la sostenibilidad implica promover una cultura de valores, la suficiencia, la resiliencia y el bienestar por encima de los bienes materiales. Y yo creo que esto requiere un esfuerzo que sea coordinado, no solamente en los colegios, también los padres, los gobiernos, la sociedad,
Y aquí para cerrar creo que hay una frase que oí de un amigo mexicano y que creo que es un proverbio, si no estoy mal, africano, que dice que para educar a un niño se necesita todo un pueblo. Así que los invito a que todos eduquemos a nuestros niños. Uy, gran frase, profe, muchas gracias. Hasta aquí Caracol Sostenible. Gracias Juan Manuel Durán por acompañarnos, el profesor Gustavo Yepes y la Universidad Externado de Colombia. Soy Gabriel de las Casas y quédense con Caracol Radio.